Bienvenidos a Avanzando en la Tercera Edad. Soy Alejandro Márquez. En esta ocasión con el tema las necesidades del adulto. En este tema trato de poner en relieve algunas características que consideré principales para el cuidado y la atención y saber entender a una persona adulta. Espero que este tema sea de utilidad. Si les ha gustado, denle manita arriba. En estos momentos comenzamos. Necesidades de un adulto mayor. Necesitamos estar tranquilos nosotros los adultos mayores, porque si queremos llevar una buena relación con nuestros jóvenes, cuidadores, hijos, tenemos que dar el primer paso siendo tolerantes con uno mismo para que no tengamos rechazo, porque ya estamos necesitando que nos apoyen en algunas necesidades personales que nos resulta difícil hacerlas ahora. A lo que me refiero es que por mi escasa visión que padezco, necesito depender de mi hija para que me ayude por las noches a hacer algún apunte o me lea las letras pequeñas o me llegue a leer algo que necesito. Claro que no la molesto seguido para no cansarla. También dependo de ella para salir a la calle. Se fije por mí al cruzar por la avenida, ya que no alcanzo a medir la distancia de los coches porque siento desconfianza de mí mismo y llego a creer que pasan demasiado cerca de mí cuando voy caminando. O en alguna calle sin banqueta, ya no estoy reaccionando bien. Cuando camino de repente me tropiezo en algún lugar estando liso el pavimento, o sea, se me alcanza a doblar con facilidad los tobillos sin causa aparente, y si por subir a la banqueta y no alcanzo a apoyarme bien, resbalo. No todo el tiempo me sucede, solo que ya tengo desconfianza de mí. Necesito ser prudente y no molestarle seguido para no abusar de su ayuda. Soy una persona de 64 años y estoy por cumplir 65, solo que por mis imprudencias o falta de cuidado llegué a perder la vista y tengo cataratas muy delgadas que aún no me las pueden operar. Habrá personas en esta parte de la edad no están sufriendo este problema y les felicito, solo que al compartirles esta necesidad sé que les ayudaré de una manera individual con alguna otra deficiencia que tengan o estén pasando por su propia experiencia. La manera que yo hago es que no me puedo enojar o fastidiar conmigo mismo porque he buscado y enfrento tranquilo mi deficiencia y sé que no me encuentro solo, y esa es mi fortaleza para mí, mantenerme en equilibrio emocional. Lo que quiero llegar con este tema es el ayudarles a que sepan que tampoco somos los únicos que padecemos algo, y el hecho de que las cosas negativas las necesito volver positivas. Si no lo hago así,
sé que me amargaré la existencia y de paso la de mi familia. Entonces necesito pensar en los demás y cómo puedo encajar en la vida de ellos sin ser una carga. Otro de los puntos que necesito compartirles es que para superar el problema de que se me está presentando es el depender económicamente porque ya no puedo trabajar. Es por mi cuenta no darles ningún gasto personal y procuro cuidar mi salud para no tener alguna enfermedad. Claro que cuento con la asistencia médica preventiva y mi experiencia es que yo no veo que sea una carga para ellos, ya que los gastos alimenticios que manejo salen para mi sustento. Al principio me inquieté de darme cuenta que ya no me podían emplear en ningún trabajo por sencillo que parezca, por mi edad. Pasé por una crisis nerviosa, llegando al estrés y caer en una depresión, solo que ya estoy saliendo de esta. Fue muy rápida la manera como entré en esta etapa de mi vida y ahora me doy cuenta de lo lenta que es la recuperación. Solo les digo que si no me hubiera agarrado con mi poca fe de salir adelante, no estaría en una actitud positiva. Y mi base principal es el depender de Dios, y les puedo asegurar que no me he perdido en mis problemas existenciales. Las etapas que tuve que ir superando no fueron nada sencillas. Ciertamente es el proceso de la pérdida que he sufrido por ya no tener buena vista. Lo que me enfrenté primero fue al negarme a mí mismo que tenía el problema, siendo para mí importante el manejar un auto y con dificultad no dejarlo de hacer. Me llevó a entender problemas serios por no querer comprender que ya no podía hacerlo, y no fue hasta que tuve que pasar sin enfrenar por un tope y le rompí el cárter tirándome todo el aceite e inmediatamente tenerlo que llevar al taller. Ya después de pagar los daños que le hice al auto, me llené de coraje por haber sido tan imprudente de no hacer caso de ya no manejar, porque me tenía que pasar 3 veces para entender ya no hacerlo. Las otras no me pasó nada y tardé mucho que se me fuera el coraje de estar pasando por esta deficiencia. Buscaba otras opciones y solo manejaba por las mañanas, ya no por la noche. Me sentía como si estuviese negociando conmigo mismo cómo seguir manejando, hasta que entendí la lección de que no tenía que manejar y de ponerme tranquilo a mi verdad, poniéndome en consideración que no tenía que estar sufriendo al hacerlo. Así que lo dejé por la paz. Después sentí una fuerte tristeza por estar viviendo esta incapacidad y me agobiaba todo. Cambié de manera de ser y me agobiaba todo. No fui enojón, solo me deprimía más y me sentía derrotado conmigo mismo. Y fueron varios meses de inseguridad, tristeza, inquietud, menosprecio, hasta que poco a poco me fui dando cuenta lo aferrado que seguía por manejar y que tanto me gustaba. Fui viendo lo bueno que era el ya no preocuparme por los gastos que me ocasionaba, la tranquilidad de usar el transporte y la oportunidad de estar dormido en ratos durante el trayecto en algún camión, y lo bueno que era descansar del manejar. Me costó trabajo al principio de depender de otro, sin embargo, fue poco a poco como me fui acostumbrando
Esta experiencia la viví hace 9 años. Creo que todo el desarrollo de este inconveniente ahora lo tengo bien presente y sí tendré que pasar por alguna otra deficiencia física que resultará más fácil de superarla porque sé que es bueno vivir de las experiencias para irlas superando conforme se nos van presentando y que estas experiencias cambiarán nuestra manera de ser, convirtiéndonos en personas tranquilas, con buen humor, entusiastas, porque finalmente necesitamos pasar por una edad adulta con buenas actitudes, buenos principios y ser un ejemplo para nuestros seres queridos. Me tocó vivir una experiencia agradable en la niñez cuando mi tío se acercaba a mí para platicar conmigo, escuchaba las preguntas normales que siempre nos dicen del cómo nos encontramos. Lo que me extrañaba era cómo me las decía él, sus preguntas muy dulces, con una paz y una sonrisa amable, mostrándome interés a mi comentario. Por esto esperaba con muchas ganas el volver a encontrar la próxima semana, que sabía que me llevarían de visita con él. Yo creía que por ser adulto, porque a mí se me inculcó que los días domingos eran para ir a misa, no trabajar y salir de visita con los familiares de mi padre. Ahora, como adulto, cómo me regocijo al recordar estos momentos de mi vida, que son una muestra de amor, cariño, comprensión y el gusto de vivir bien la vida, y me anima a buscar ese estado de ánimo, queriendo yo encontrar la manera de cómo transmitirles a ustedes ahora esta manera de vivir. Gracias por habernos acompañado al término de este video. Si desean dejar algún comentario, con gusto se los atenderé. No dejen de darle manita arriba para que reciban las más recientes publicaciones que tengo. No dejen de suscribirse. Nos vemos en nuestro próximo tema. Hasta luego.